Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Sala Neocatalá de Rubí. Hoy, bueno, es una cosa muy especial que tenemos pensada yo creo que hace un par de años bien, que ronda por nuestras cabezas el acto de hoy. Pau y yo fuimos a un acto en Sabadell, ¿no? Fue en Sabadell, en Granollers, y ahí pues conocimos a Alberto y conocimos a Pedro. Y entonces, pues su historia, siendo el personaje histórico que es, nos llamó mucho la atención y dijimos, lo tenemos que traer a Rubí sí o sí. Bueno, es un honor para nosotros tener a Pedro aquí con nosotros. No hace falta que yo explique nada más de él porque, bueno, es un personaje que solamente por el hecho de ser el cofundador del movimiento 26 de julio y haber estado en el asalto del Cuartel de Moncada ya merece todos los respetos de todo el mundo. Agradecer que la vida me haya dado la oportunidad pues de tener también la tenacidad, el tesón y la persistencia de acabar convenciendo a Pedro Trigo para que reflejara en papel un poco pues todos los conversatorios, todas las explicaciones que ha ido a lo largo de las centenares y centenares de actividades que ha ido explicando, sobre todo pues, fundamentalmente relacionado con el movimiento 26 de julio, en el que él tuvo una parte protagonista fundamental. Vamos a empezar por el principio. Por el 4 de septiembre de 1933, donde hay en el Hotel Nacional de Cuba una sublevación de sargentos militares contra el entonces presidente y dictador Gerardo Machado y Morales. He derrocado a Machado, Machado sale huyendo para las Islas Nassau y entonces por aquellas figuras llamadas progresistas en Cuba se hizo un gobierno que yo no sé pronunciar muy bien la palabra de la pentarquía, ¿no? Pentarquía, que la presidía el profesor universitario y médico el doctor Ramón Grau San Martín, integrada por otros compañeros. Se hace dueño de la situación de los sargentos militares, un sargento taquígrafo llamado Fulgencio Batista y Saldívar. Fulgencio Batista y Saldívar se vuelve en un caudillo militar potente, fuerte, y un periodista llamado Sergio Carbó decía, bueno, es sargento, pero no hay ejército, hay que designar un jefe de ejército, y designaron al sargento taquígrafo Fulgencio Batista y lo elevan de sargento a coronel. Una vez que ya asume el cargo de coronel, Fulgencio Batista empieza a maniobrar con los intereses norteamericanos, y él siempre fue un fiel lacayo de los distintos gobiernos norteamericanos. El que propuso inicialmente como jefe del ejército a Batista fue el doctor Ramón Grau San Martín, y fue al primero que destituyó Batista. Y desde esa fecha, Batista, como el caudillo, como el jefe militar de la isla de Cuba, quitaba y ponía a su antojo y capricho a presidentes. Desde el año 34 hasta el 40. Me vienen a la mente Federico Laredo Bru, el hijo de Carlos Manuel de Céspedes, Carlos Mendieta, etcétera, etcétera. Batista, dueño absoluto de la isla de Cuba, un dictador fuerte, sanguinario. En este gobierno de la pentarquía surge un ministro llamado
Antonio Guiteras, que fue el primer ministro cubano que nacionalizó las empresas yanquis, como la empresa telefónica, la de electricidad, etc. Pues Batista lo mandó a asesinar. Hoy hay que poner también el nombre ese de que empezó por Tony Guiteras con un exiliado que estaba en Cuba, venezolano llamado Carlos Aponte. Fueron asesinados en El Morrillo, en la provincia de Matanzas. En el año 1940, para darse un matiz democrático, convoca a unas elecciones amañadas por él y como varios partidos politiqueros que se habían integrado o formado en Cuba, y aspira a la presidencia. Lógicamente salió presidente, que como dijo nuestro compañero Raúl Castro en una ocasión, si se hubiese elegido voluntariamente, no salía ni sargento de barrio. Frase del compañero Raúl Castro. Entonces, del 40 al 44, Batista es el presidente. Se hizo multimillonario. Hay dos edificios muy grandes al lado del antiguo Palacio Presidencial, hoy Museo de la Revolución, que se lo obsequió a su primera esposa, Elisa Godínez, para que le diera el divorcio y así él poderse casar con la que fue después su esposa, Marta Fernández Miranda. En el año 44 convoca de nuevo elecciones y deja que por la voluntad del pueblo saca electo presidente de la República Ramón Grau San Martín. Ramón Grau San Martín fue la gran frustración del pueblo de Cuba porque había grandes esperanzas en él de que resolviera la situación de los males que venía padeciendo la pseudo república desde el año 1902. El gobierno de Ramón Grau San Martín se caracterizó por el robo, por el pillaje, por el gangsterismo. Por los gangsterismos había un jefe de policía que no permitió que los guardias o la policía fueran a los estanquillos y cogieran tabaco, cigarros o en los comercios de esos litros de leche, etc. Y un jefe de un grupo de esos llamados revolucionarios, Orlando León Lemus, el Colorado, en un lugar en Arroyo Apolo, en La Habana, con una ametralladora lo asesinó. Era peligroso andar durante ese régimen en las calles de La Habana, fundamentalmente en la capital, porque estos grupos llamados revolucionarios se disputaban el poder, los grados fundamentalmente dentro de la policía. Y así surge después Carlos Prío Socarrás, continuador de Ramón Grau San Martín. Carlos Prío Socarrás, su hermano, llamado Antonio Prío Socarrás, hizo una falsa incineración de billetes por 50 millones de pesos, que cuando aquel peso estaba valorado a la par que el dólar. Entonces, Prío, en pleno corazón de La Habana, perdone, pero con esta bronquitis yo no le podía fallar a ustedes, así que ustedes me disculpan la tomo y seguimos. No me bajo la... Compra en pleno corazón de La Habana 5 fincas
de 5 caballerías y media en pleno corazón de La Habana. Desalojó sin previo mandamiento judicial a los campesinos arrendatarios en aquella zona. Hubo hasta inclusive un campesino que se revira, que se protesta, y entonces fue golpeado brutalmente por el ejército bajo el mando de Carlos Prío Socarrás. 5 fincas: Laje, Gordillo, Potrerillo de Menocal y Paso Seco y Pancho Simón. Hoy, esas 5 fincas, la revolución la tiene dedicado a las obras del Parque Lenin, en lo que es Paso Seco. Y en la finca Pancho Simón, que una vez, antes de que Batista diera el golpe, yo recorrí con Fidel aquella zona para buscar datos para denunciar a Prío. Hoy está la Escuela Vocacional Lenin, una escuela donde se forman y se preparan educacionalmente a la juventud, que para poder aspirar a esa plaza, aquí hubo un compañero que me preguntó mucho sobre la educación en Cuba, pues para aspirar a esa plaza tenían que sacar un 98% como mínimo, si no, no podían ir a la Escuela Vocacional Lenin. Ahí es que en el mes de abril del 51, fue 51, sí, más o menos, yo conozco en un acto político del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo a Fidel Castro. Y allí a la concurrencia denuncio, porque el que me antecedió en la palabra habló de la falsa incineración de Antonio Prío Socarrás, y yo dije que no teníamos que ir a las arcas del Tesoro Público, que el ejemplo del robo, del pillaje de Carlos Prío estaba en nuestro propio ayuntamiento, o sea, municipio, que era ahí en lo que es Globo, que tenemos allí hecho por orientación de Fidel y muy bien cumplido por nuestra heroína Celia Sánchez Manduley, el Parque Lenin, la Escuela Vocacional Lenin, un parque de diversiones para los niños cerca de la ciudad, etc. Y en esos datos, lo conoce Roberto, que una vez fue Efren, el administrador del Parque Lenin en España, estando yo en la Embajada de Cuba en España, lo llevé a que comprara los equipos para iniciar el parque ese de diversiones de los niños en el Parque Lenin. Así, en esos trajines nos sorprende el golpe militar del 10 de marzo. A la juventud ortodoxa que militábamos en el partido de Chivas, considero que fue uno de los políticos más honrados que tuvo nuestra patria, llamado Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, y que su lema era vergüenza contra dinero, a barrer con los ladrones del Tesoro Público. Se produce el cuartelazo militar del 10 de marzo de 1952. La juventud ortodoxa fuimos de inmediato a la Universidad de La Habana, porque nos habían dicho que nos iban a dar armas para combatir el golpe dado por Batista. Y llegamos allí y no había armas. Fuimos a la casa del entonces presidente del Partido Ortodoxo, Roberto Agramonte y Pichardo, y nos botaron a patadas de allí. Porque fuimos a buscar armas para combatir la dictadura, una juventud que estaba en disposición de combatir el cuartelazo militar. Pues tranquilamente
Partido Ortodoxo entró en una serie de luchas intestinas y, señores, Batista se consolida en el poder y aquí no ha pasado nada y al pueblo que lo parte un rayo, hablando en criollo como hablamos los cubanos. Así es que entonces, ya conociendo mucho antes del golpe militar a Fidel me cita para la playa de Guanabo. Y en la playa de Guanabo, en pleno mar, cuando llego a la casa donde él estaba, decía: mire, vaya por esta calle, usted trajo short. No, short para bañarnos. No, mire, tenga uno que Fidel lo está esperando dentro del mar. Yo, ay, qué raro. Esto lo he dicho yo mucho en Cuba y Fidel nunca me desmintió, jamás. Entonces cogí mi short, me fui, el short entró en el mar y Fidel estaba con Gildo Fleitas. Y entonces me dice: ¿qué te parece lo del golpe? Ay, Fidel, y el partido no ha jugado el papel que tiene que jugar. Díceme, Fidel, ¿y tú no crees que ya ha llegado la hora de ir a la creación de un movimiento verdaderamente revolucionario que vaya por medio de las armas al derrocamiento de Batista, y no tan solo derrotarlo, sino después ir a los males que padecía o que padece nuestra nación? Le dije: estoy de acuerdo. Le dice: mira, vamos a ir creando células insurreccionales no mayores de 9 personas o 10 personas, cuando más. Que estas células deben de estar integradas por obreros, por campesinos y intelectuales honestos que estén en disposición de en un momento dado empuñar las armas y después ir a las raíces de los males que padece nuestra patria. Fidel nos hablaba mucho de Martí, nos hablaba de los próceres de nuestra guerra de independencia, y en eso también, ya en la organización, Abel Santamaría Cuadrado también jugó un papel muy fundamental, muy fundamental. Así, Fidel, fundamentalmente dirigido junto con Abel, llegó a organizar cerca de 2.000, sí, 2.000 y pico compañeros. De esos 2.000 y pico de compañeros, solo asistimos a las acciones del Moncada y el Carlos Manuel de CPD 165. ¿Por qué? Porque una tarde va Fidel con Abel Santamaría a mi casa y me plantea: tengo cosas muy serias que hablar con Abel, tenemos que pensar, decidir cómo vamos a seguir. Y este es el lugar apropiado porque muchos responsables de célula van a 25 y yo al apartamento de Abel y nos interrumpen. Vete para la casa de tu suegro y no regreses hasta que te llamemos. La casa de mi suegro estaba como de aquí al frente, de fondo, ¿no? Una distancia así nomás. Me voy para la casa de los suegros y costumbre muy cubana. Díceme la suegra: Pedrito, mira, para que le lleves café a Fidel y a Abel. Muy bien, Angélica, yo lo llevo. Entonces, cuando entro en lo que era, vamos a llamar una sala comedor, una casita que yo había empezado a fabricar y no la había terminado, oigo cuando Fidel, muy preocupado, le dice a Abel: óyeme, estamos en el centenario del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Como bien tú sabes,
la hora cero tiene que ser en el año de su centenario. Y apenas hemos adquirido 5 uniformes militares. Y ahí por primera vez yo escuché hablar de uniformes militares. Dándoles el café, le digo a Fidel, Fidel, me hablaste de uniformes militares. Dice, tú oíste, tú no debiste haber oído esto. Esta es una conversación muy discreta entre Abel y yo. Yo le digo, bueno, los oídos como los ojos son indiscretos, Fidel. Y yo oí que ustedes hablaron de uniformes militares y creo que tengo la solución. Dice, no debiste haber oído, pero Abel con su mirada penetrante muy serio me miraba. Y entonces Fidel me dice, bueno, ¿y cuál es la solución que tú tienes? Yo le mira, yo conozco un sargento sanitario militar de academia que no está de acuerdo con el golpe militar de Batista, era chivasista y fue al entierro de Chivas junto conmigo. Y yo creo que por vivir donde él vive, en una zona entre San Antonio de los Baños y Alquizar, donde le vende uniformes que venden los soldados del ejército para tener un mayor ingreso, y adquirido por los campesinos porque era una tela muy fuerte para la siembra de tabaco, de frutos menores, etcétera, etcétera. Y yo creo que a través de él podemos conseguir uniformes. Pero Trigo es militar. Y yo de momento no quiero militares. Acuérdate lo que le pasó a Rafael García Bárcena. Rafael García Bárcena fue un profesor universitario que se empezó a compilar con unos militares y cuando fue a la toma de Colombia los militares lo esperaron y le entraron a patadas. Esa fue la situación. Entonces, vete a ver al militar, dile que la línea extensionista del Partido Ortodoxo acordó la lucha insurreccional y que lo que queremos de él es la adquisición de uniformes militares. No se te ocurra mencionarle ni el nombre de Abel ni el nombre mío. ¿Cuándo vas a ir? Libre? No, mañana mismo lo voy a ver. Bueno, ¿cuándo piensas regresar? No, regresaré mañana por la noche. Bien, voy a ver a Florentino Fernández León, que ahora el 29 de enero falleció. Florentino Fernández León, que a través de él adquirimos la casi totalidad de los uniformes que utilizamos en el Moncada, así como el parque que también adquirimos a través de él por tener una tarjeta militar y serle fácil la compra de estas cuestiones. No, cuando regreso, que yo hablo con Florentino, me dice, bueno, yo necesito dinero para comprar los uniformes. Digo, yo mañana te lo traigo. Entonces, cuando llego a mi casa, Fidel y Abel esperándome. Bueno, ¿y qué? ¿Y el militar qué? No, muy bien, muy bien. Muy bien, está de acuerdo. Porque Florentino me había dicho, no, tengo al cabo Jiménez, al cabo Gómez y al sargento Jiménez, que me pueden ayudar. Le dije, no, Florentino, por tu madre, tú solito, ni un militar más, tú solo en la adquisición de los uniformes. Así, Fidel le plantea a Abel y le ha pedido a Trigo 400 pesos. ¿Y de dónde rayos nosotros sacamos 400 pesos? Entonces, Abel le dice, imagínate, y si Trigo no le lleva el dinero, se chotea. Hay que buscarlo, dícele Abel. Montaner tiene como 500 pesos para fabricar una casita. Vamos a ver si nos aporta ese dinero. Ahí empezó el aporte de los integrantes del movimiento de la hora cero, donde Ernesto Tisol vendió una granja avícola, donde Oscar Alcalde vendió
inversiones de laboratorios farmacéuticos. Entonces, empiezan, porque debemos de destacar que todos los gastos que ocasionó la preparación para los asaltos al Moncada y Carlos Manuel de Céspedes salió de nosotros mismos. Como yo decía, Jesús Montañez Oropesa, Oscar Alcalde, Ernesto Tisolo Aguilera, que vendió su granja avícola, y un ejemplo que siempre digo, Carrero de la cervecería La Tropical, Pedro Marrero Aispurúa. Era una plaza que dejaba mucho dinero. Pues Pedro Marrero cogió, no sé si la vendió, la hipotecó, no sé que le dio el dinero y dejó de trabajar para darle el importe a Fidel. Una tarde voy con Fidel al reparto La Ceiba en Marianao, a casa de Pedro Marrero. Y cuando llego a la casa, llegamos a la casa, Fidel y yo, faltaba el juego de sala, faltaba el juego de comedor. Fidel le dice a Marrero, pero estás vuelto loco. ¿Cómo es que has vendido todo esto? No, si con lo de tu plaza ya es más que suficiente. Entonces Pedro Marrero le puso la mano en el hombro hacia Fidel y le dice, Fidel, si estoy en disposición de luchar y dar mi vida por los ideales martianos y por nuestra revolución, ¿qué me pueden importar los bienes materiales? Oigan eso. Pedro Marrero Aispurúa murió combatiendo en la posta 3 del cuartel Moncada. De esta cuestión también una anécdota un poco, si se quiere, un poco simpática. Una tarde va Fidel a ver a mi casa. Fidel empieza a dar la vuelta a mi casita. Y yo vi que le daba 2 o 3 vueltas y digo, a ver, ¿y qué le pasa a Fidel con mi casa? Que le está dando vuelta a la redonda. Ay, yo no sé, pregúntale. Fidel, ¿qué te interesa de la casa que tú? Dice, no, tú eres el dueño. Sí, la estoy terminando de fabricar, pero tiene la propiedad. No, todavía no, porque no me ha hecho el suegro la segregación para poder sacar la propiedad. ¿Por qué, Fidel? Dice, porque si tuvieras la propiedad, te iba a pedir la propiedad para hipotecar tu casa porque necesito dinero. Así fue que nos organizamos y nos preparamos para los asaltos al Moncada y a Carlos Manuel de Céspedes. El 24 de julio del 53, Fidel me cita a Florentino y a mí al apartamento de Abel. Nos da dinero para que Florentino, como era militar, tenía una tarjeta y podía comprar balas. Después, si quiere, pregúnteme sobre Florentino. Tengo una anécdota tremenda que decirle. Entonces, mira, Trigo, vete con Florentino y compra todas las balitas calibre 22 que puedas comprar, que nos hace falta. Fuimos a 3 armerías, una que había frente al Capitolio, otra en la calle Mercaderes, que después el directorio revolucionario la asaltó, y otra en Galeano. Y cuando llegamos, me dice Florentino, óyeme, ven acá, balita U, calibre 22, ¿vamos a matar pajaritos o vamos a una acción armada? Digo, Fidel, yo no sé. Bueno, con esas balitas, pajaritos, fuimos al Moncada. Con un fervor y un entusiasmo lleno de ideales, porque teníamos muy presente el legado histórico de nuestro apóstol José Martí. Éramos muy martianos por encima de todo. Y llegamos
tienen que salir para Santiago de Cuba, para la calle Celda número 8, y espérenme allá. Fuimos, nos alojamos en la calle Celda número 8 en Santiago de Cuba. De allí Renato Guitar nos trasladó para la granjita hoy conocida como la granjita Siboney. Y a la una y pico, debo de decir que entro por el fondo de la granjita. Y lo primero que me encuentro es a Melba Hernández Rodríguez de Rey y Aide Santa María Cuadrado, Yeye como le llamábamos, planchando los uniformes que habíamos adquirido y que se lo iba repartiendo a los... Déjeme decirle que la casi totalidad de esos uniformes yo los tuve escondidos en mi casa hasta que Ernesto Tizón los trasladó para Santiago de Cuba. Así, a la 1:15, 1:20 de la madrugada, llega Fidel a la granjita. Revisa la tropa. A ver, Trigo, acompáñenme, que tengo que llegarme a Santiago, a la ciudad, porque la granjita está distante al pleno de la ciudad de Santiago de Cuba. Solamente Fidel, Abel y yo salimos de la granjita hacia la Plaza Marte. Y allí, compañeras y compañeros, es que yo me entero en qué consistía la acción de la hora cero, la acción que íbamos al ataque de la segunda fortaleza militar de la isla, para por el factor sorpresa, porque íbamos aforados con los uniformes militares, adquirir armas de mayor calibre, no perder mucho tiempo y escalar la Sierra Maestra. Porque si nos quedábamos en Moncada venía la aviación de la dictadura y nos barría. Entonces, tuvimos que esperar al doctor Mario Muñoz, que venía también médico de la provincia de Matanzas, para la acción, y en el encuentro allí en la Plaza Marte, el doctor Muñoz, Abel, Fidel y yo, el doctor Mario Muñoz le dice: doctor Fidel, hoy ha llegado la hora cero. Dice, sí, doctor, hoy es la hora cero. Dice, hombre, ¿qué me dices? Hoy, 26 de julio de 1952, cumplo 42 años de edad. En esa misma edad, después que Saturnino Lora es hecho prisionero, torturado. No, miento. No lo llegaron, al que torturaron fue Abel, disculpen el error siendo trasladado del Saturnino Lora al cuartel Moncada por una ráfaga de tiro por la espalda, asesinan al doctor Mario Muñoz. Lo que no logramos, porque factor sorpresa falló. En el Moncada diríamos que Raúl lo dijo muy bien en una frase. El Moncada fue el pequeño motor impulsor que generó la fuerza para hacer la revolución en Cuba. Y lo que no logramos en el Moncada, después con la expedición del Granma, en la Sierra Maestra, ya hay un encuentro en un lugar conocido por Cinco Palmas, que se encuentran Fidel y Raúl. Y mire esto también, contado por Raúl Castro. Raúl, ¿cuántas armas has logrado salvar? Fidel, tengo 7 fusiles. Y dice, 7 fusiles. Sí, con eso ya ganamos la revolución. Y Raúl dijo, este está loco. Descamisado, sin botas, sin hecho leña, como decimos en Cuba. Y así triunfó la revolución.
una vez fundado ya el Ejército Rebelde, yo le decía a un compañero aquí que Che Guevara dejó el maletín de médico para convertirse en guerrillero. Fidel designa a nuestro inolvidable Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara en las columnas invasoras. En esas columnas invasoras de oriente hacia occidente, en Santa Clara, el Che logra el descarrilamiento del tren blindado donde iba lleno de armas y ejército de la tiranía para combatir a los revolucionarios en la Sierra Maestra. Al enterarse Batista de ese descarrilamiento ya que estaba perdido, ya se estaba tomando la isla, Batista se da la precipitada el 1 de enero de 1959. Y podemos decir que a partir del 1 de enero de 1959, Cuba es el país más libre de territorio de América Latina y ejemplo para los pueblos hermanos de América Latina y para aquellos países del tercer mundo que luchan por su soberanía y por su dignidad. Hasta aquí.